Y seguimos aquí tratando de conocer aspectos importantes para entender mejor el Nuevo Testamento. Mi nombre es el pastor Nathan Eli Velázquez Martínez y mi deseo es poder ser de bendición para cualquiera que accediendo a esta plataforma quiera aprender cosas pequeñas, cosas sencillas pero valiosas para interpretar mejor el Nuevo Testamento. El video anterior estábamos hablando acerca de lo que ocurrió en el periodo intertestamentario, cosas que fueron guiadas por Dios con el propósito de preparar los tiempos y las condiciones idóneas para que viniera a Jesús el Mesías. Una de las cosas importantes que recordamos es que producto de las distintas conquistas, ahora se hablaba arameo para el uso comercial, para las calles, la cotidianidad. Ahora era el griego el idioma oficial y se había traducido al griego el Antiguo Testamento en la versión que se conoce como la Septuaginta. Eso hacía que al momento de Jesús venir al mundo se pudiera tener entonces lectura del Antiguo Testamento en toda la humanidad, en todo el imperio y todo eso que después vamos a ver abarcó muchísimo, hasta la India fue conquistada en todo ese tiempo, y luego se desarrolla la oportunidad de que cuando los judíos se dispersan en la diáspora, salen corriendo, podían tener acceso a la ley del Antiguo Testamento, a los profetas, al Ketubín, a la sabiduría, a todo en esa versión griega. Pero es bueno conocer otros detallitos de los tiempos de Cristo para que podamos interpretar mejor todos los eventos que nos narran los evangelistas. Cosas que tenemos que ver en el trasfondo judío del Nuevo Testamento. Por ejemplo, les mencionaba que la literatura que los judíos tenían era su Antiguo Testamento y existía en tres formas en el tiempo de Cristo. Las escrituras en el hebreo original, usándola por los sacerdotes, levitas y los fariseos en el templo, y los sacerdotes, los descendientes de los sacerdotes que eran los saduceos, la usaban en el templo, y los fariseos, que eran aquellos que vienen de los hasidín que les comentaba anteriormente, eran piadosos que su deseo original era cuidar la ley y los escribas eran quienes la copiaban, también la utilizaban. Tenemos la Septuaginta, versión que le acabo de mencionar, que se tradujo del hebreo y del arameo al griego, y era la que se usaba en la diáspora judía, es decir, todos los judíos que se habían ido de Palestina y que ahora eran judíos de segunda generación también, utilizaban para leer el Antiguo Testamento el idioma común, que era el griego, y esa versión se lo permitía. También estaban los Targumes, que son escritos en arameo basados en las tradiciones orales y usados comúnmente en casas de los judíos. Los Targumes no fueron escritos hasta el tercer siglo en adelante, y los Targumes contienen también leyendas e historias no canónicas. Y los libros apócrifos, que tenemos una lista como de 15 libros escritos entre el 300 antes del Señor y 100 después de Cristo. Los judíos no consideraban a los canónicos inspirados por Dios ni le daban ese cuidado, pero sí tienen algunos, como les mencioné en el video anterior, como el primer libro de los Macabeos, que tenían gran información o tienen gran información histórica. Esos canónicos son inspirados por Dios, y los deuterocanónicos, como los llaman, o los apócrifos, ocultos, tienen historias, leyendas, literatura sabia, intertestamental, y tienen cosas que no necesariamente son de bendición, pero alguna información valiosa. También contienen errores doctrinales y datos históricos sospechosos, es decir, erróneos. Otro libro que usaban los judíos era el Talmud, que consiste en la Misná, la ley oral, la escrita, los dichos de los rabinos. Esa comienza en el segundo siglo, en Gamarra, y los comentarios sobre la Misná también se tienen y vienen del siglo XIII en adelante. El Talmud trata sobre asuntos de la ley, porciones legales y sobre historias, leyendas sin fuerza legal, y trata de ser impuesta como también un elemento autoritativo. Dentro del primer siglo, cuando Jesucristo viene, también vamos a encontrar grupos religiosos, y ahora los quiero aclarar, los he mencionado, pero solo quiero aclararlos. El primero, saduceo. Ellos eran descendientes de los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento. Recuérdense que durante el tiempo del reinado asmoneo, luego de la rebelión de los macabeos, la casa asmonea se impuso como reyes y sacerdotes, pero ellos no eran descendientes de Leví. Ahora, con la reconstrucción del templo de Herodes, también se establece otra vez el linaje davídico
Levítico, perdón, para los sacerdotes, se restablece entonces el sacerdocio, pero ahora también estaban relacionados con el pueblo y defendían eran los intereses más de Roma, porque ellos se volvieron también aristócratas. Algunos sostienen que eran literalmente descendientes de los asmoneos y no necesariamente tenían el linaje levítico, pero hay bastante que comentar acerca de eso y no es el momento ahorita. Ellos aceptaban solo la ley como autoridad y rechazaban la tradición oral. Ellos no eran muy amigos de los fariseos, por lo tanto, tenían ambiciones políticas y la segunda secta más poderosa del tiempo de Jesús era la que ellos regían. Aún más poderosa que la de ellos era la de los fariseos y ya lo vamos a ver. Los saduceos negaban la existencia de ángeles, de demonios, negaban cualquier cosa que fuera como vida después de la muerte. Y ellos cuando cae el templo en el 70 después de Cristo son eliminados. Los fariseos eran la máxima fuerza religiosa de la época porque estaban en la base, estaban con el pueblo. Recuerden que ellos venían como consecuencia de la creación de la sinagoga, siendo los que dirigían esas reuniones para estudio de la ley. Entonces tenían un basamento cercano al pueblo, mientras los saduceos, que ahora querían era también buscar intereses políticos y mantener una élite entre ellos mismos y tener acceso, tener dinerito, vivían cerca del templo, dentro de la ciudad. Ellos vivían alrededor del perímetro del templo y vivían en unas condiciones de ricos, esa era la verdad. Los fariseos no, los fariseos eran también personas que tenían cierto respeto y cariño en medio de la comunidad, pero no eran personas ostentosas porque no tenían muchísimo dinero. Ellos vienen, como les he mencionado, de los Hasidín, quizás no directamente como una consecuencia, pero sí de las intenciones, del hecho de ser piadosos, de querer conservar la ley. Esa es su intención. Ellos vienen allí siendo como una consecuencia directa de los Hasidín. Estaban dedicados a la ley, a interpretarla. Eran laicos, no tenían ninguna descendencia especial, y entre ellos estaban los escribas que seguían siendo los encargados de copiar los manuscritos y copiar la ley y copiar. Luego vamos a ver que también se encargaron de copiar más adelante esos escribas que no eran profesionales, que no tenían ningún tipo de descendencia establecida con el tiempo, de copiar lo que iba a ser los nuevos escritos del Nuevo Testamento. Era la secta más grande y con la mayor influencia en el tiempo de Jesús. Había cerca de 6.000 fariseos en el tiempo de Herodes el Grande, que ellos sí creían en los demonios, en los ángeles, en la vida después de la muerte, en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos fueron responsables por asegurar que el judaísmo siguiera después de la destrucción del templo de Jerusalén y fundaron una escuela rabínica en Jamnia a los fines del primer siglo. También tenemos divisiones religiosas, pero también hay divisiones políticas. Y aquí los celotes, uno no sabe si ponerlos como políticos o religiosos, pero les explicaba en el video del periodo intertestamentario de que ellos lo que no querían era más opresión sobre Israel. Ellos querían era libertad. Y eso también era cuidar el hecho de que de alguna manera pensaban que la única fuerza o el único líder que debían tener era de Dios y no del hombre. Ellos eran revolucionarios, guerrilleros. Ellos tuvieron ciertas victorias sobre cualquiera que quisiera ser enemigo de Israel. Ellos no querían dar tributo, por supuesto, a ningún rey aquí en la tierra. Y ellos creían que tenían que utilizar la fuerza, inclusive, si era necesario. Los esenios, que los mencioné cuando hablábamos en el periodo intertestamentario, era un grupo de piadosos. Ellos lo que querían era también cuidar la pureza religiosa, cuidar la relación con Dios. De entre los hasidín del periodo intertestamentario, cuando la revolución macabea y cuando la casa asmonea comenzó a moverse en dirección distinta a la voluntad de Dios en la guía del pueblo, esos hasidín, esos piadosos se levantan para ir en contra de los asmoneos, corregirlos con la ley en mano. Y dentro de esos hasidín sabemos, como dije, que vienen de allí los fariseos, pero también viene un grupo de piadosos que lo que querían era ser bien, bien celosos de la ley y por lo tanto ellos se apartan y se van, no digamos a un convento porque no existía esa idea todavía, pero sí se van a las montañas y se apartan para allí copiar la ley, estudiar la ley y es literalmente la vida casi como de un convento. Ellos querían era esperar que viniera el juicio final y que Dios viniera a reinar. Consideraban el templo en manos de los saduceos como algo contaminado y echado a perder,
Al principio consistían en hombres solamente, pero después admitieron mujeres con el tiempo y llegaron a ser como 4.000 personas. Los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento y ellos fueron eliminados también por los romanos cuando cayó Jerusalén en el 70, fueron muertos. Pero repito, gracias a ellos y todos los documentos que cuidaron, mantuvieron y copiaron, que se consiguieron en 1946, en las cuevas del Qumran, donde ellos vivían, nosotros hemos tenido una de las pruebas arqueológicas más grandes acerca de la pureza y el cuidado y la sucesión de los manuscritos del Antiguo Testamento. También están los herondianos, que era más una división política, no religiosa, que procuraban los intereses de Herodes y estar bien con el imperio que los estaba gobernando para que pudieran estar tranquilos. Ellos tenían amistad con los saduceos y son mencionados en la Biblia, por ejemplo, en Marcos 3:6. Estaban los escribas, que ya dije que eran intérpretes de la ley, copistas de la ley, y ellos eran personas que también se les consultaba mucho cuando se necesitaba un conocimiento claro de la palabra. No todos los escribas eran también fariseos, y no todos los fariseos eran escribas, pero sí habían escribas entre los fariseos. Ahora hablemos un poquito nada más acerca del templo. Sabemos que Babilonia destruyó el primer templo en el 587 a.C. Luego Jerusalén recibió distintos dominios, como lo vimos en el video del periodo testamentario, y Zorobabel fue quien le ayudó a restablecer el templo a los judíos. Herodes el Grande se dedicó a embellecerlo. Aunque se habla de que él era el que hizo el segundo templo, no podemos olvidar lo que Zorobabel hizo. El proyecto de Herodes duró desde el 19 a.C. hasta el 62 después de Cristo. El segundo templo fue conocido como el Templo de Herodes, más por la inversión y porque el nombre él lo patentó que porque solamente él fuera el causante de que el templo existiera. Se utilizaron elementos de lujo, mármol, oro. Herodes amplificó los atrios para permitir grandes peregrinaciones. El templo de Herodes era considerado una de las maravillas del mundo. Cristo enseñó en ese templo y también fue donde Pedro predicó el sermón de Pentecostés y donde podemos decir entonces que nació la iglesia. También, para entender un poco acerca de la comunidad y el pueblo judío, tenemos que recordar algunas de sus fiestas y festividades. El sábado los judíos lo observaban como día de descanso. Sabemos que la ley lo contiene. El día no solo era para descansar, sino también para adoración e instrucción en la sinagoga, es decir, era descansar, pausa, pero buscar de Dios. También tenemos fiestas claras como la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, 3 fiestas de mucha importancia para Israel. Peregrinos venían a Jerusalén durante estas fiestas y los de la diáspora, los que venían de lejos, que habían tenido que correr, por lo menos una vez en su vida querían venir a Jerusalén. Tenían también la fiesta del año, era el inicio del año, consistía en los 12 meses lunares. De vez en cuando se agregaba un mes al año para mantener un calendario con las estaciones del sol. El año nuevo comenzaba después de celebrar la Pascua y el recordatorio de la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Pentecostés, en las fiestas de la semana, junio en nuestro calendario aproximadamente, una fiesta agrícola donde gracias a Dios tenían comida, cosecha, y la vemos bien clara en el Nuevo Testamento. Estaba Rosh Hashanah, que es la trompetas, en septiembre a octubre en nuestro calendario, fin de la cosecha de uvas y de olivos. El día del Yom Kippur, que es la expiación, en septiembre o octubre de nuestro calendario. No una fiesta en el sentido de celebración, pero el sumo sacerdote seguía las guías de Levíticos 16 como día de arrepentimiento nacional. Solo en este día entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo. Tenemos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las ramadas, en octubre de nuestro calendario, un recordatorio de la provisión de Dios en el desierto. El Hanukkah, la fiesta de las luces, y sabemos que eso tiene que ver con la revolución macabea de la que les hablaba anteriormente. Quizás en diciembre de nuestro calendario, comenzó en el 65 a.C. cuando Judas Macabeo la conmemoró después de que derrotó a los sirios y él reconsagró el segundo templo. Esta fiesta tiene origen intertestamental, como les comentaba. El Purim, que se celebra en marzo en nuestro calendario, conmemora la salvación de Israel de las manos de Amán durante el tiempo de Esther. Esta celebración también tiene su origen en el tiempo intertestamentario. Otras cosas importantes durante
el primer siglo que necesitamos recordar, el Sanedrín. El Sanedrín, aunque algunos creen que fue una institución por Moisés, no hay evidencia de ello, probablemente comenzó en tiempo de los medo-persas. El propósito era jurídico, una corte suprema dentro de Israel para tomar decisiones. El Sanedrín se reunía todos los días excepto el sábado y en los días de fiestas. El sumo sacerdote era quien lo presidía y los miembros eran fariseos, saduceos y escribas. La sinagoga, como sabemos, nació durante el tiempo de Babilonia, cuando Babilonia conquistó al pueblo. Se cree haber comenzado durante el tiempo del exilio como una alternativa para poder seguir buscando la lectura y la edificación religiosa cuando ya no había templo. Era el lugar para estudiar la ley. Para el primer siglo las sinagogas existían a través de toda Jerusalén, Palestina y de la diáspora. La costumbre era comenzar una sinagoga habiendo 10 varones judíos en la comunidad, y la sinagoga tenía una función religiosa, cultural y social. También era un sitio de encuentro, un sitio importante, por eso Jesús enseñaba en la sinagoga, por eso también Pablo visitaba las sinagogas. Otra cosa importante para entender el Nuevo Testamento es el término diáspora. La he usado en varios momentos y solo se refiere a los judíos desparramados, dispersos, que se fueron de Palestina. Ese hecho de salir era el hecho de estar en una diáspora. Desde el comienzo de la diáspora siempre ha habido más judíos viviendo fuera de Palestina que dentro de la nación de Israel. En el primer siglo se estima que había 600.000 a 800.000 en Judea y unos 4 a 8 millones alrededor del Mediterráneo. Había gran número de judíos en Egipto, Siria, Asia Menor, Roma, muchas provincias romanas. Judíos en la diáspora eran más liberales, se contaminaban un poco con la religión pagana, abiertos a las prácticas gentiles. Judíos palestinos tendían a ser más conservadores, es decir, los que se quedaban en Palestina eran más conservadores porque estaban más cerca de su cultura y su tradición, manteniendo la lengua hebrea y las costumbres religiosas sobre la comida, las fiestas, etc. Y los judíos helenistas tendrían que ser judíos en fe, pero su cultura era greco-romana, hablando griego y más abiertos al evangelio. Un ejemplo de esto es cuando en el libro de los Hechos se dice que había una disputa porque las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como las viudas de los judíos, y uno piensa en griegos, pero no se refería Lucas cuando escribe a Hechos a judíos, a gentiles, no griegos, sino que eran la división entre los judíos de habla griega, judíos descendientes de judíos, pero que eran de segunda generación porque eran más griegos que judíos en cultura. Entonces, esa primera iglesia cuando nació y esa discusión sobre quién atendía o no a las viudas de otros, no era literalmente entre griegos, sino judíos, grecos romanos y judíos más dados al hebreo y a la cultura de ellos tradicional. Impuestos en el tiempo de Jesús, como hemos visto, se impusieron impuestos cada vez que se conquistaba el territorio geográfico. Los judíos de Palestina tenían que pagar impuestos para continuar los proyectos de construcción iniciados por Herodes el Grande. Herodes se embarcó en numerosos proyectos en Judea. También había que hacer un pago para la construcción del templo, entonces se hacían impuestos para que eso pudiera recolectar y tener así Herodes más favor político y militar, pero también eso era un peso sobre la liquidez del pueblo. Aparte de esto, tenían que pagar impuestos del templo, tenían que pagar por el sostén de las fuerzas armadas romanas, tenían que pagar un impuesto para el comercio. Muchos judíos colaboraban con el gobierno para recoger los impuestos, tales eran vistos como traidores a la nación. Mateo vemos allí que era uno de ellos. Y también tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Zaqueo. Los impuestos deprimían la calidad de vida de muchos judíos y por eso los celotes y otros se enardecían y querían era quitarse esa opresión. Algunas cosas curiosas de las costumbres y de los usos en el tiempo de Jesucristo. Recuerden que la vivienda, cuando se vivía en el desierto, se utilizaban carpas, pero cuando ya se estaba dentro de Jerusalén y había un poquito de estabilidad, entonces eran casas hechas con barro y madera. Se utilizaban la madera para poder hacer columnas y se ligaba con el barro para que fuera relleno, entonces con piedras. En Palestina había dos tipos de casas, sencillas para los pobres y ornamentales de lujo para los ricos, y eso incluía a los saduceos, como antes los vimos, que tenían grandes rocas, no piedras, tenían algún tipo de decoro. En Roma es distinto, porque ya eran mejores elaboradas las casas, tenían un solario, tenían una especie de baño donde
era como un gran jacuzzi para poder estar ahí, tenían mosaicos, tenían jardín, tenían mármol, tenían todo el lujo posible. La vestimenta, tanto hombres como mujeres usaban una túnica, en tiempos de frío utilizaban una capa que les protegía, por eso recordamos allá en Mateo 5:40 cuando el Señor dice que te quiera quitar, también le des la capa. Entonces te quiera quitar la ropa, dale también la capa. La capa era un símbolo de vida, quien soltaba la capa moría de frío, sobre todo si eran pobres. Solo los pobres estaban descalzos, la mayoría de las personas utilizaban unas sandalias de cuero que se preparaban para poder vivir. También en el tiempo del Jesús, en el primer siglo, habían clases sociales marcadas rotundamente. La adinerada, senadores, líderes militares, negociantes, etcétera, y ahí tendríamos que volver a poner algunos líderes religiosos como los saduceos. La esclavitud era normal. En la época de Israel también se despreciaba a los mestizos. Entonces se rechazaba a los samaritanos, se rechazaba a los mestizos. Habían unos esclavos y los esclavos eran por distintas razones, por conquista de guerra, por deudas no pagadas, por castigos políticos, etc. Había gran cantidad de ellos. Idiomas, como lo hemos visto, el griego era el idioma oficial de todo el imperio en el tiempo de Jesús. Los israelitas leían, hablaban hebreo para sus asuntos religiosos y el arameo era el idioma común de comercio y el día a día. Por eso Jesús era políglota, hablaba, escribía el griego, arameo y el hebreo. La población judía para los tiempos de Jesús se estima que eran 600.000 judíos, como antes vimos, entre 6 y 8 millones en todo el imperio, y en la ciudad de Jerusalén había unos 25.000. Estos datos nos sirven para poder entender la sociedad en medio de la que Jesús vino, en medio de la que nuestro Señor caminó y la condición social que existía para esos momentos. La idea con cada uno de estos videos y esta poca información es que usted vaya construyendo un panorama general del Nuevo Testamento que nos ayudará siempre a interpretar mejor la palabra.